En este especial de Cuarto 10 vamos a los márgenes, a los barrios, a donde lo paranormal no es solo un cuento, sino que es parte del día a día, donde un susurro atrás tuyo es muy probable que no haya sido el viento, donde lo más cómodo que estás se te cierra una puerta, una sombra pasó por atrás de la ventana. Cuando estás durmiendo sentís que los muebles se mueven, cajones que se abren y que se cierran, donde la brujería es real, donde muchas veces golpean la puerta y cuando vas a abrir no hay nadie. Escuchar, pero cuando el silencio llega a la noche, cuando cae la noche, cuando se vuelven ciertos horarios, tu casa no se siente tan segura como antes. Ese lugar donde te sentís acompañado pero no seguro, porque cuando esas cosas empiezan a pasar en tu casa, en tu pieza, a la noche, cuando estás solo, hay veces que ya no hay vuelta atrás. En este especial de Cuarto 10 lo que queríamos hacer era contar un poco de historias paranormales, cosas que haya pasado gente en el barrio o gente en sus casas, o sea, cosas que te podía haber pasado a vos o me hubiese pasado a mí o a un familiar. Este es el espacio donde vamos a abrirlo para empezar a contarlos, a veces solo, a veces acompañados, pero siempre contando una historia nueva. Una historia de las que nos gusta, a las que nos ponemos al costado del fogón a contar de lo que le pasó una vez a un amigo, o al amigo de un amigo, o a uno mismo. Porque historias como esta en el barrio hay miles. Bienvenidos a Cuarto 10, el aula donde se puede hablar de todo, incluso de lo paranormal. Bienvenidos. ¿Nunca te pasó esa sensación de que si dormís destapado, es esa necesidad de taparte los pies para dormir? ¿Te pasó alguna vez? Hay gente que le pasa seguido, de que siente que si se destapa que no puede dormir, o que siente como que algo le va a pasar si no está tapado, o aunque sea un pie, como si fuera que si tapas un pie, si te está por pasar algo, eso va a impedir que te pase. La historia que les voy a contar me lo mandó una de nuestras seguidoras. Una historia que le pasó hace muchos años atrás, me lo explicó bien, después me lo mandó más redactado y lo pude yo pasar a una hoja para poder contárselos ahora. Esta historia se llama Desde ese día no volví a dormir destapada. En mis 31 años de vida he tenido muchas persecuciones de carácter paranormal, por definirlo de alguna forma. Vivía en una casa bastante humilde donde mi familia y yo compartíamos el espacio de la habitación, donde la cocina y el comedor eran lo mismo, no era una casa grande. Nuestros espacios donde estaban nuestras camas se dividían con muebles. Por darles un ejemplo, mi cama y la de mis padres siempre estaba dividida por un ropero o, como le quieran decir, un placar. Bueno, en fin. En mi casa siempre pasaban cosas raras. Me acuerdo que siempre se veían, qué sé yo, sombras o cosas que se movían del lugar. O de repente ponías algo en un lugar y volaba, como si algo o alguien lo hubiese tirado. Pero recuerdo en particular este caso. Era una noche de verano, y como les dije anteriormente era una casa humilde, no había aire acondicionado. Entonces, como era una noche de calor, yo dormía destapada. Sé que a muchas personas eso le incomoda, pero a mí hasta ese momento no me molestaba ni me perseguía. Pero después de esa noche, todo cambió. Me acuerdo claro, como si esto que les estoy por contar hubiese pasado ayer. Ya era de madrugada. Yo me sentía inquieta, no podía dormir, daba 1000 vueltas en la cama. ¿Viste esa noche donde te sentís incómodo, donde sentís que algo está por pasar, sentís que algo está por ocurrir? Bueno, era una de esas noches.
Me sentí inquieta, no podía dormir, daba vueltas en la cama, hasta que por fin en un momento empecé a sentir el sueño. Empecé a querer conciliar el sueño. En ese momento, cuando me estaba por quedar dormida, comienzo a sentir el terror. Comienzo a sentir como algo empieza a salir lentamente por debajo de mi cama. Y con esa misma lentitud, como si fuese que el tiempo se paraba, en ese momento empiezo a sentir que algo iba subiendo por mi colchón. De inmediato me di cuenta que no se trataba de un sueño. Supe que lo que sentía era real, lo estaba viviendo, pero no pude hacer nada. Me quedé paralizada, pero lo peor aún no ocurría. Aún recuerdo esa sensación horrible de lo que les voy a contar. Empecé a sentir como una mano fría y con dedos muy largos, como si se trataran de esqueletos o una mano muy delgada. Me empieza a agarrar las piernas. Me empieza a agarrar las piernas más o menos a la altura de los tobillos. No saben el terror que sentí. No me podía mover, no podía gritar, no podía hacer nada. No sé cómo, pero empecé a quejarme porque eso no me dejaba mover. No podía mover, no podía mover las piernas, no podía gritar, no podía llorar, no podía hacer nada. En ese momento empecé a sentir el terror. Sentía como eso me presionaba hacia abajo y no me dejaba moverme. Sentía como que literalmente algo me agarraba de los pies, pero con muchísima fuerza. No sé cómo, pero pude empezar a quejarme y a hacer ruidos. Hasta que por fin mi vieja se da cuenta, junto con uno de mis hermanos, y cuando prendieron la luz, ahí recién sentí que eso me soltó y me pude poner a llorar. O sea que mientras pasaba todo esto, la persona me contaba. Antes de mandarme el mensaje y yo poder redactarlo, me lo contaba personalmente y decía como que era algo que sentía que ella estaba subiendo, o sea, sentía que el colchón se pisaba y se iba acercando a sus pies, y a la altura de los tobillos como que lo agarran así, como cuando te agarran los pies y se lo empiezan a hacer para abajo, así como queriendo subirse encima de ella, agarrándose de los pies. Una mano fría y larga, o sea, no solo una mano. Sentía, ella como me contaba, era como que las dos manos lo agarraron así, uno de cada pierna. Una sensación tan real que dice que su vieja la escucha con el hermano, porque compartían, como narraba ella en la historia, que compartían el mismo espacio. Ahí en ese momento prenden las luces todo y la persona se pone a llorar, se pone a gritar y no le podía explicar, la mamá no sabía qué le pasaba. Le preguntan al hermano, el hermano dice, no sé, yo escuché lo mismo que vos, escuché que ella se empezó a quejar y me asusté, pero no me quise meter porque, qué sé yo, no sé, por ahí estaba soñando o algo. La madre preocupada le empieza a preguntar que se calme y que le diga, y ella decía, me estaban tocando las piernas, y la mamá le empieza a retar a uno de los hermanos diciendo que dejen de hacerse los chistosos, dejen de hacerse los boludos, no sé qué. A lo que los hermanos le dicen, no, nosotros no nos movimos de acá, estuvimos toda la noche durmiendo. Yo, el hermano más grande, que era el que más escuchó, le decía, yo escuché que se quejaba, pero no pensé que estaba teniendo una pesadilla o algo. Aparte hacía mucho calor, era una noche fastidiosa. Y bueno, hoy cuando ella puede contar que no fue nadie, cuando empieza a describir cómo eran las manos, el terror en la casa. Imagínate, empezaron todos a correr a buscar, viste que siempre hay una tía que sabe de estas cosas, y bueno, la fueron a buscar a esa tía, y bueno, ahí hicieron, qué sé yo, lloraron, hicieron esas cosas y pudieron sentir en ese momento el alivio de que ese momento ya había pasado. Bueno, sigue contando, bueno, que se pone a llorar, así que desde ese entonces hasta hace muchos años después no pude dormir destapada. Ella dice que después, esto vivió muchos años después, ella con esa sensación horrible de no poder dormir tranquilo porque sentís que algo te está tocando, es algo traumático, me imagino yo que es algo horrible. Imagínate vos, estás ahora durmiendo y se te da porque hace calor, te destapas y algo empieza a subir por tu cama, empieza a aplastar el colchón y te agarra los pies.
yo creo que no te lo olvidarías nunca más. Ahí es bueno ponerse en los pies de esta gente. Bueno, dice que esa sensación recién se le va cuando ella conoce a Jesús, conoce a Cristo, cuando empieza a asistir a la iglesia. Esas sensaciones de miedo, esas sensaciones de persecución se le van. Pero pasaron muchos años donde ella vivía con esa persecución de que sentía que algo le iba a tocar, porque en su momento le pasó, y desde ese entonces ella nunca más pudo dormir destapada. Así y como esta historia hay miles. Esta es la punta de, espero que sea la punta del iceberg para el rumbo que quiero que tome también el programa. Porque es verdad, quiero escuchar muchas historias de barrio, quiero escuchar muchas historias de muchas situaciones que pasan. Pero esto, no sé, en particular las historias paranormales tienen algo que a mí me encantan escucharlas, me encanta comentarlas. Así que bueno, si vos tenés una historia de estas o como estas, me gustaría que lo dejes en los comentarios, que me lo puedas mandar por mensaje privado si estás en TikTok o en nuestro Instagram. Así que bueno, seguirnos en nuestras redes y si tenés más historia de esta, contanos. Y nosotros acá si, como te digo, a veces seré yo solo, otras veces seremos más. Pero bueno, vamos a tratar de traer estas historias de barrio que son de fogón, que son de juntadas y a mí en lo personal me apasionan un montón. Si pasaste por esto o tenés una historia de algún conocido que lo haya pasado, me gustaría que lo dejes en los comentarios y nos puedan, me gustaría que lo dejes en los comentarios y podamos compartirlo y darnos nuestro punto de vista o simplemente escucharte, porque son historias de verdad muy buenas. Así que bueno, el video de hoy es corto, así que muchas gracias y recuerden dormir con los pies tapados. Esto fue Cuarto 10 Paranormal. Muchas gracias.